Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Bienvenidos sean todos. Una vez más estamos en la casa del Señor para poder honrar su santo y bendito nombre. Así que gócese, alégrese, y usted que posiblemente tal vez no está viendo desde casa, también únase con nosotros en esta noche de júbilo para darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Él lo merece todo. Recordemos que una de las promesas es que cuando nos reunimos en un común acuerdo, Él está con nosotros. Indudablemente que Dios una vez más está en este lugar, como estará en todos aquellos lugares donde en esta hora le están glorificando su nombre, donde están también honrando su presencia. Así que damos gracias al Señor. Nuevamente agradecemos a nuestros hermanos que han venido y que han traído su máscara para la protección personal y también para la protección de nuestros hermanos y todos los que pues nos congregamos. Dios les bendiga. También les repito que venga con toda confianza, ya que tomamos el tiempo para poder preparar el lugar, la casa de oración. Estamos desinfectando lo que es la parte de la alfombra, también las sillas, las partes donde se hace la higiene, así de que véngase y venga seguro. Cuídese en la calle, que aquí nosotros le cuidamos con todo nuestro corazón, porque les amamos en Cristo Jesús. Muy bien. Están pasando muchas cosas muy dudosas. Yo sé que el día de ayer todos tuvimos problemas con nuestros celulares. Se cayeron las redes de los teléfonos. Hubo un problema en el satélite, pero parece que hubo una nueva conexión para que los próximos celulares puedan ser mejor controlados. Esto quiere decir de que hay un control, viene un control hacia la humanidad. Cristo viene y viene para siempre, así que tomemos en cuenta y hoy más que nunca busquemos la presencia gloriosa de nuestro Dios. Muy bien, vamos a seguir con los estudios de las iglesias que encontramos en el libro de Apocalipsis. Acá nosotros hemos dicho que es un libro de revelación. Una vez más, vuelvo a recalcar que esto quiere decir algo que se reveló, algo que estaba cubierto pero se reveló. Es como por ejemplo cuando se va a inaugurar una esfinge de algún personaje, lo cubren con una manta, llega el día y bueno, en presencia de mucha gente, destapan esa esfinge, ese bulto que hay veces le hacen a los seres humanos como un honor, y se revela, ahí está. Pues algo de eso dice la palabra, eso quiere decir el libro de Apocalipsis, o sea, el libro de revelación, algo que estaba y fue declarado, destapado para su pueblo, para sus hijos. Debemos de tener muy en cuenta que esta palabra hay veces es muy difícil de entenderla, de comprenderla, de aprender de ella, debido a su contenido, pero Dios fue sabio y Él habló en parábolas de una forma muy sencilla. Y nosotros al escudriñar las Escrituras nos damos cuenta del enlace maravilloso que hay. Muchos, aún religiosos, tienen esta palabra y han pasado tal vez por universidades en preparación, en la vocación a la fe que tienen, hablando de una manera religiosa, y no entienden la palabra de Dios. Es tan sencilla la palabra, por eso la Biblia habla de religiones, de doctrinas
erróneas que vamos a ver, pero gracias a Dios por esta palabra, porque Dios nos la revela a nosotros y ahí vamos nosotros con ayuda de Él, trayendo este mensaje a nuestro corazón y también los ejemplos que hay en ella, porque la palabra no solo fue revelada para que la conociéramos, sino que ella nos habla ahora para que nosotros hagamos lo que dice la palabra. Así de que siempre se ha vivido esta palabra en toda la historia de la iglesia. Cuando se inició la cristiandad, Cristo vino a la tierra. Él estuvo por 33 años con sus discípulos. Después Él fue crucificado. Su sacrificio trajo para nosotros la promesa de la salvación, del perdón de nuestros pecados. Así que Él fue el Cordero inmolado que por una sola vez llevó en el sacrificio el perdón. Por eso es importante que todo ser humano se acerque y le pida perdón a nuestro Señor Jesucristo, no a ningún ídolo, no a ninguna otra cosa más que el único que merece la honra, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos damos cuenta que después de que nuestro Señor Jesucristo resucitó, a los 50 días por primera vez se derramó el Espíritu Santo allá en el aposento alto. Ahí dio inicio la iglesia gloriosa, una iglesia maravillosa que a pesar de que en la historia tuvo problemas tan terribles como posiblemente lo siga teniendo hoy en algunas partes, pero no se ha detenido. Satanás siempre ha querido detener la obra de Dios. Él conoce muy bien todo lo que sucede a nivel espiritual, porque él vino del cielo, era un ángel, pero por haberse rebelado contra Dios, querer ver usurpado el lugar de Dios, fue enviado, destronado, enviado ahí sí que a la tierra, y ahora es un demonio, Satanás. Y están también los demonios, los ángeles caídos. Entonces, estos personajes conocen muy bien el estado espiritual y ellos quieren también, como ellos se perdieron, quieren también que se pierda la humanidad. Dios hizo al hombre, lo hizo con una intención profunda, grande y hermosa, y el propósito grande es de poderle dar una vida emocionante, gloriosa, no solamente aquí en la tierra, sino que allá en el cielo. Esto es muy hermoso. El hombre es eterno, va a ser eterno, sea en el bien o sea en el mal, va a ser eterno. Nosotros estamos luchando, tratando de que las personas puedan conocer, aún la iglesia pueda conocer el mensaje de Cristo y podamos agarrar el mejor camino, el camino angosto, el camino que nos va a llevar al cielo y que eternamente vamos a vivir con el Señor, y algunos eternamente van a vivir en el infierno. Así de que es tremendo, pero seguimos luchando y seguimos dando a conocer la palabra. Esta palabra no regresa vacía, quedará en el corazón de todos y cada uno de los que escuchen la palabra. Así de que estamos viendo las iglesias que encontramos en el libro de Revelación, y ahora nos toca la cuarta iglesia, la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira dice de esta manera: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto, palabra de Dios: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Qué lindo.
Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y sus hijos, a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestra obra. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Cristo viene. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Oh, qué lindo. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendito nuestro Dios. Esta es la palabra del Señor. ¿Qué podemos decir nosotros? Tengo alguna pequeña información sobre la iglesia de Tiatira. El nombre de Tiatira significa no se cansa de sacrificar. O sea, ese es el significado de la palabra Tiatira, no se cansa de sacrificar. Así que esta iglesia era la que en ese tiempo toleraba, dejaba y toleraba el pecado y las falsas doctrinas dentro de la iglesia. Qué tremendo. Cosas que hoy día están pasando, pero lo vamos a decir más adelante. Así que dice que la iglesia de Tiatira era una ciudad en Asia Menor, en Lidia, cerca del límite con Misia, en el camino de Pérgamo a Sardis, entre el 301 y 281 antes de Cristo. Seleuco Nicator, él fue el que estableció una colonia de macedonios y la llamó Tiatira. Estos fueron, como dijimos, como 281 años antes de Cristo. La ciudad existía anteriormente con el nombre de Pelopia, así se llamaba Tiatira, pero cuando llegó este hombre macedonio, él le cambió ese nombre y le puso Tiatira. Él era de Etiopía. Lidia, ahora, esto está en 64 kilómetros al suroeste entre Pérgamo y la iglesia de Esmirna. Existe todavía, está por allá, por las tierras de Turquía. Así que todas las iglesias, como hemos predicado, hemos traído estos informes para que nos vayamos haciendo la idea cómo estas 7 iglesias no estaban tan lejos la una de la otra, así que se movían. Todo prácticamente lo que se movía en las iglesias era, en una iglesia era lo que se movía en todas las iglesias. Casi tiene el mismo enfoque. Me llama la atención algo muy hermoso para poder nosotros analizar, ver
cómo la palabra encaja. Mire, yo quiero llevarlos al libro de Hechos. Libro de Hechos de los Apóstoles. Este libro de Hechos de los Apóstoles encaja muy bien con el libro de Apocalipsis, quien lo escribió el apóstol Juan. Como es un suceso que pasó antes lo encaja bien en lo que lo que sucedió en la iglesia de Tiatira. En el capítulo número 16 y verso 14, oiga bien, había una persona, habla una persona, pero yo la tomo como ejemplo para que miremos cómo la palabra encaja bien y cómo los relatos exactamente se mueven conforme a la historia. En este verso 14 dice que entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, estoy en Hechos capítulo 16 y verso 14. Una mujer, esta mujer que era de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces aquí tenemos a Lidia, que era originaria de Tiatira, vendedora de púrpura. Así que en aquella ciudad, una de las labores importantes era preparar las telas, teñir las telas de púrpura. Y por ahí podemos sacar alguna idea, la vamos a hablar más adelante, sobre estos acontecimientos. Es increíble la palabra, pero bueno, dice la palabra del Señor. Empezamos nosotros a analizar el texto. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Con relación a estas expresiones, nos da a nosotros a conocer la grandeza y el poder, la majestuosidad de Dios. Un Dios que sus ojos son como llama de fuego, se puede imaginar. Cuando dice que son como llama de fuego, está diciendo de que Él lo ve todo. Él lo sabe todo y realmente Él es un Dios omnipotente, es omnisciente y omnipresente. En la omnisciencia de nuestro Dios, Él lo conoce todo. Él es el único y suficiente ser maravilloso que tiene esas profundidades gloriosas de conocer lo que nosotros tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso nosotros no podemos escondernos de Él. Él lo sabe todo. Y cuando habla bruñido de bronce sus pies, tengo la idea que es algo que está bien firme, que a Él no se le puede mover de nada. Lo que Él hace, lo que Él dice, lo que Él ha hecho y lo que va a hacer, todo es de una manera maravillosa, inconmovible, porque Él no es hijo de hombre para mentir. Él todo lo que dice, lo que hace, lo que ha prometido y todo lo que hará, eso tiene un valor incomparable, maravilloso. Dios en su identidad está hablando de esta manera. En el verso 19 dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio. Oiga, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Ahora, yo encuentro aquí 6 cosas muy importantes, solamente en este verso 19. En este verso 19 alogia a la iglesia de Tiatira.
le habla bien, la estimula, porque le habla de estas 6 cosas maravillosas. Primero le habla de sus obras. Qué precioso es cuando hay un reconocimiento a la iglesia por lo que hace. Por eso es importante. Mire, la iglesia es un equipo. La iglesia es un grupo de personas, de hermanos cristianos. Por eso nos llamamos hermanos. Somos un grupo de familia que todos en un mismo sentir, sin querer ser más uno que el otro, nos proponemos a trabajar, a hacer en la obra del Señor lo que Él nos pone a hacer y lo que nosotros podemos alcanzar a hacer para la gloria de nuestro Dios. O sea que todo es muy bueno, todo es maravilloso lo que hacemos, tanto como grupo como individualmente. Hay muchos que tienen el privilegio, el don de evangelizar. Eso es muy precioso. No todos tenemos ese don de evangelizar, de ir puerta en puerta, de ir a los parques o de usar los mejores métodos para poder llevar el mensaje de la salvación. Dios conoce las obras. Todos diferentemente tenemos algo que hacer, ¿verdad? Dentro de esto hablamos del ministerio de la iglesia. Y recordemos que en aquel tiempo la iglesia comenzaba a moverse. Por eso nosotros hablamos de una mujer Lidia que perteneció a la iglesia de Tiatira, porque dice que era de la ciudad de Tiatira que amaba a Dios. Quiere decir que de la iglesia de Tiatira, cuando habla que él conoce sus obras, indudablemente que de ahí salieron hombres y mujeres llenos de amor y de esperanza para servir al Señor de una manera majestuosa y hermosa. Esto nos motiva a que nosotros podamos servir también, porque oiga, la iglesia no se debe detener. La iglesia se va a detener únicamente cuando Cristo venga por ella, cuando Cristo venga por su iglesia. Entonces ahí se acabará todo, ya no habrá más. Por eso nosotros ahora debemos aprovechar, y todo lo que vamos a hacer lo hacemos para la gloria y la honra de nuestro Dios. Así que Él dice: yo conozco tus obras, primero. Segundo, dice, la caridad. Qué precioso. Aquella iglesia tenía caridad, o sea que estaba interesada en ver al prójimo, en ver de qué manera, de qué forma. Lamentablemente hay cosas que hay veces traen cosas negativas a la iglesia, como por ejemplo tenemos el caso que sucedió en aquellos hombres que le mintieron al Señor cuando no dieron su ofrenda, cuando no dieron su diezmo como debería de ser. Allá en el libro de los Hechos dice que el Espíritu Santo usó a Pedro y fue revelado, y qué tremendo, porque hubo una reprensión terrible que fue la muerte. Entonces, ¿qué nosotros podemos entender sobre la caridad? Sobre la caridad, todo lo que nosotros hagamos en bien de nuestro prójimo. Recuérdese que la palabra dice que todo lo que nosotros hagamos, aunque sea un vaso de agua a nuestro prójimo, se lo estamos haciendo a nuestro Dios. Y Dios lo recompensa grandemente. Aunque cuando nosotros o la iglesia actúa de esta manera, entonces Dios se encargará de poder bendecirla. Por eso la palabra dice, después que habla de las obras, habla del amor, habla de la fe, habla del servicio, de la paciencia que se tiene hacia y lo que hay hacia las obras postreras. Así de que estas 6 cosas, estaba el servicio, la fe, la paciencia
y lo que venía por venir. O sea, Dios conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro. Ya Dios, nuestro Señor, estaba narrando que la iglesia iba a continuar con un servicio en obras maravillosas. Se dice dentro de la historia que en aquel tiempo la iglesia de Tiatira se esforzó por los necesitados, por los enfermos. Dicen que por allá se construyeron algunos hospitales. Entonces todas estas cosas y en de esa actitud yo quiero elogiar a alguna iglesia, porque de lo que nosotros nos hemos olvidado como iglesia cristiana Pentecostés, que empezó allá en el aposento alto cuando se derramó el Espíritu Santo, ya lo dijimos, nos hemos despreocupado cuando otras denominaciones o otras religiones han hecho obras de caridad, han levantado oratorios de restauración infantil, hospitales, retiros de ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que realmente nosotros no hemos podido hacer. Que Dios nos ayude, para poder nosotros hacer estas obras de servicio como lo hizo la iglesia de Tiatira. El verso 20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Siempre habrán algunas pocas cosas. Aquí vemos que Dios tenía algunas cosas que no estaban bien en la iglesia de Tiatira, porque así dice la palabra: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, no era profetiza. En la iglesia que hemos visto anteriormente, la de Esmirna, la de Pérgamo, hemos visto los falsos profetas. Aún hasta este día hay falsos profetas. Yo quiero hablar un poquito de esto, de esta falsedad de profecía que hay. Es cierto que hay en el libro de Efesios, donde dice que a unos se les dio de ser profetas, pero quiero saber, los profetas ya no existen como en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento el profeta declaraba lo que iba a pasar al pueblo, lo que iba a pasar, lo que iba a acontecer al pueblo o lo que le iba a acontecer a una persona. Ahora es diferente. Ahora podemos decir que es palabra de ciencia o palabra de servicio, o es una palabra que ha venido con discernimiento. Entonces nosotros debemos de entender, porque los profetas que habla el Nuevo Testamento son aquellos que enseñan, predican la palabra del Señor. Y eso es lo sorprendente. Cuando uno llega a la iglesia y cuando en la iglesia se mueve el poder glorioso de nuestro Dios, entonces Dios hace cosas hermosas. Nosotros llegamos a veces con dolores, con problemas, con angustias, y en medio del mensaje siempre Dios tiene una palabra, y eso creo que a todos nos ha sucedido. Por eso yo le digo al pueblo, le he dicho que la palabra se convierte en una palabra profética, porque es ahí donde Dios nos está hablando, sin tener la preparación, el estudio. Al principio, cuando yo era laico, yo me sentaba adelante interesado de escuchar, estar bien atento, pero habían oportunidades que yo decía: ¿cómo el Señor
sabe esto? ¿Cómo mi pastor sabe de lo que yo necesito, lo que yo estoy pasando? Y él en medio del mensaje lo decía. Y eso es lo bonito y maravilloso. Por eso es que cuando nosotros venimos a la iglesia y Dios nos habla, nosotros nos vamos diferentes, porque sabemos que Dios nos ha hablado a través del mensajero, a través de la enseñanza, a través de la predicación de la palabra. En cierta oportunidad yo quise cambiarme de iglesia. Cuando yo principiaba como un año de cristiano, no me sentía cómodo en la iglesia por algo que estaba sucediendo. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado y amarnos los unos a los otros para no decepcionarnos los unos con los otros, porque somos un pueblo y somos una familia. Y en aquel tiempo habían unas situaciones que no encajaban conmigo y me sentía incómodo, pero yo no hice ningún pleito, sino que solamente pensé en mi mente, dije, yo me voy a mejor ir para otra iglesia. Sin saber que en cualquier lugar, óigame, por muy santificada, muy santa esté la iglesia, siempre van a haber problemas, donde quiera. Pero yo lo que le quiero decir en esta hora es que cuando yo traté de buscar una iglesia, en aquel tiempo era una iglesia grande, aproximadamente como de 5,000 miembros. Yo me perdía entre la multitud, nadie me conocía. Y para conocer ahí tendría que haber pasado mucho tiempo, y eso es lo que sucede con las mega iglesias. Y hay veces por eso se buscan estas iglesias, porque para evitar esos roces problemáticos que hay. Pero oiga, cuando hay un plan divino de Dios, estoy hablando del profeta, estoy hablando de aquella persona que tiene el don de discernimiento. ¿Y sabe qué pasó en esa oportunidad? Cuando estaba en esa iglesia de 5,000 aproximadamente miembros, cuando estaba orando, llegó conmigo un diácono, no fue ni el maestro ni el pastor, fue un diácono. Qué importante es que todos los que trabajamos para la gloria del Señor estemos ubicados en el mejor camino para que Dios nos use de una manera grande. Entonces llegó este diácono y puso sus manos en mi hombro y comenzó a orar y comenzó a pedir por mí. Pero en un momento él dijo esto: hermano amado, yo sé que tú amas al Señor. Mire cómo es el Señor. Yo sé que tú amas al Señor y tú estás aquí porque quieres cambios en tu vida. Pero el Señor te dice, donde quiera que vayas vas a encontrar los problemas. El Señor dice que te regreses a tu iglesia, porque es ahí donde Dios te va a levantar para hacer lo que Él quiere hacer en ti. Qué lindo, mire, yo tuve que regresar con la cabeza agachada a mi iglesia. Claro, nadie lo supo que yo me quería ir, pero yo regresé. Esas son las palabras, hermanos amados, que Dios hace. Pero que si yo me hubiera equivocado y hubiera dicho, oh, es un profeta el que me habló. No, es un hombre que tenía un don, un discernimiento del Espíritu Santo profundo para dar un mensaje a la iglesia. Bueno, yo creo que con esto hemos entendido muy bien. Pero lo que estaba pasando en la iglesia de Tiatira, cuando dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras. O sea que la iglesia, qué tremendo es, que Dios nos ayude, que Dios me ayude, permitir, tolerar, hay veces, que sucedan cosas tremendas como esa, querer que una mujer venga y querer tomar autoridad en la iglesia. Es que Satanás tiene muchas armas y nosotros tenemos que conocer las armas de Satanás. Pero ¿cómo vamos a conocer las armas de Satanás cuando nosotros estamos unidos al Espíritu Santo? Entonces Él nos va a hacer sentir, nos va a revelar esas cosas y la iglesia se mantendrá en una dimensión gloriosa para el Señor. Aunque vengan tempestades, aunque vengan problemas, la iglesia será victoriosa. Pero aquí
tienen ese problema, porque la iglesia toleraba, dice, toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cómo estaba aquella iglesia? Por eso nosotros nos tenemos que mantener y sostener bajo la doctrina sana, pura, de la palabra del Señor, sin salirnos a la diestra y a siniestra. Por eso nos tenemos que apoyar los unos a los otros. Si yo miro que un enseñador de la iglesia no está enseñando lo que es, o si me miran a mí que yo no enseño lo que es la palabra, yo creo que entre nosotros podemos edificarnos, exhortarnos, para que no podamos salirnos de este camino glorioso de la palabra de Dios. Así que esta iglesia toleraba a Jezabel, que se dice profetiza y que enseña y seducía a los siervos a fornicar. O sea, aquí hay dos maneras de interpretar la fornicación. Una es cuando una persona, óigame bien, se mete en el campo idolátrico. Es una persona que está fornicando contra las cosas sublimes y gloriosas de nuestro Dios. Pero también está relacionado con el sexo fuera del matrimonio. Así que dice que esta mujer seducía a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda situación! Más adelante vamos a ver unos puntos importantes sobre algunas doctrinas con relación a ello. Pero, ¿sabe? Siempre ha habido una discusión que si la mujer puede servir en la iglesia. Si la mujer está llamada a poder servir en la iglesia. Y déjeme decirle, por eso hay muchas contradicciones, porque realmente la palabra está enfocada hacia el hombre, hacia el varón. Pero Dios, en su misericordia tan grande, cuando no encuentra a un hombre que quiera hacer las cosas y hay una mujer que lo quiere hacer, Dios se lo permite. ¿Sabe por qué? Porque la misericordia de Dios es tan grande, tan maravillosa. Y es por eso, mis amados hermanos, que ahora encontramos mujeres de mucho valor, porque las mujeres son las que han tenido ese valor, ese desafío. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió y fue sepultado en aquella cueva al tercer día, las mujeres eran las que estaban ahí cerca de la tumba del Señor, queriendo ver cómo poder llegar y a perfumar aquel lugar. Mire qué lindo, y cosa que ningún hombre de sus 12 discípulos, nadie se acercó más que cuando supieron que el Señor había resucitado. Entonces, cuando Dios encuentra a una mujer que realmente alaba y glorifica y quiere servir al Señor con todo su corazón, lo deja, lo hace. Bendito sea el nombre del Señor, y que Dios bendiga a aquellas mujeres valientes que hacen las cosas tal como deben de ser para el Señor. Oh, glorioso es el Señor. Por eso que Dios bendiga también a las pastoras. Así de que esta mujer había entrado a ese campo de liderazgo, a la iglesia de Tiatira. Dijimos que en esta iglesia de Tiatira el trabajo más esencial era el poder teñir las telas de púrpura. En la historia se dice que todos los gobernadores, todos los líderes políticos de aquel tiempo, reyes, mandaban hacer sus capas de este material
de púrpura, de rojo. Por eso es que nosotros vemos a estos personajes con capa roja. Ahora entienda bien de dónde vino esa idea, porque esta gente que llegaba a la ciudad de Tiatira a comprar este producto era porque querían exhibirse en el dominio y el personaje que ellos sostenían en medio de la sociedad. Entonces los miraban con ojos de reverencia. Pero mire qué contrario. Cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó a ser vituperado, a Él le pusieron también esa capa roja de púrpura, pero a Él no se lo pusieron porque creyeran que ellos que era el rey, sino en burla. Lo hicieron, se burlaban de Él poniéndole esa capa. Eso nació ahí en la ciudad de Tiatira. Ahora usted entiende por qué nuestro Señor Jesucristo le pusieron esa capa de púrpura. Era porque para que el pueblo, para que la gente, en lugar de ver a un personaje digno de aquella política, de aquella sociedad, sino que lo contrario, de burla, a nuestro Dios lo miraban como el ser más despreciable en ese momento, sin saber que era verdaderamente el Rey de Reyes y que estaba sobre todos aquellos hombres que se mantenían en el orden de ese tiempo. Mire qué tremendo. Por eso mencionamos a esta mujer, a Lidia, una mujer que perteneció a la iglesia de Tiatira y que dice que era una persona negociante de las telas de púrpura allá en aquel tiempo. Gloria el nombre maravilloso de nuestro Dios. Entonces, esto era lo que estaba sucediendo. El verso 21 dice, y le he dado tiempo para que arrepienta. O sea que Dios todavía le estaba dando el tiempo. ¿Qué es lo que nosotros podemos tomar como una enseñanza para nuestras vidas? Cada quien se conoce mejor que nadie. Nosotros nos conocemos cómo estamos delante de nuestro Dios. Y hay veces nosotros estamos mal con el Señor y no puede llegar ninguna reprensión, y eso nos da a nosotros la facultad de decir, no nos pasa nada, aunque esté en fornicación, aunque esté en adulterio, aunque esté así, aunque esté allá, como no pasa nada. Pero debemos de saber que tarde o temprano se van a saber las cosas y va a venir una repercusión grande hacia la vida. Usted y yo nos conocemos muy bien cómo estamos delante de la presencia de Dios. Si hay algo en su vida que esté mal, si hay algo en su vida que no está funcionando bien, si esta mujer que era grandemente terrible en la iglesia, que era una profetisa falsa y que le enseñó a fornicar a los siervos, mire cuánto más no puede con nosotros su misericordia. Dios nos perdona, nosotros creemos en la reconciliación. El libro de Hechos de los Apóstoles dice, sépase que si alguno hace volver del error de su camino, salvará un alma y cubrirá multitud de pecados. Todavía Dios salva, todavía Dios está ahí, pero llegará el momento donde se perderá todo. Por eso su palabra está diciendo, y le he dado tiempo a esta mujer Jezabel para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones, no quiere arrepentirse de lo que está haciendo. Y ahora dice aquí una situación tremenda sobre esto. En el verso 22 hay cosas tan tremendas. He aquí yo le arrojo en cama y en grande tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella.
O sea que ahí entra también a los que han caído en el error. Dios es grande. Mire, cuando Dios está hablando a estas 7 iglesias, nos está hablando también a nosotros. Pero Dios es tan lindo. Yo creo que al concluir las enseñanzas de estas 7 iglesias, vamos a hablar un poco de las recompensas que hay. Porque Dios es tan grande, tan amoroso, tan maravilloso, misericordioso, que Él trae la reprensión, también trae el castigo. Pero atrás de todo eso hay una recompensa para todo el que cambia, da un giro y que vuelve a los caminos gloriosos de nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen la doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga. Importante es que nosotros conozcamos lo que sucedió aquel tiempo y lo que está sucediendo ahora. El Señor dice, pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, y yo me pongo a pensar, dice, y a vosotros y a los que están en Tiatira. Nosotros estamos aquí y hay otros que están en Tiatira. Dice la palabra, a cuantos no tienen esa doctrina, a cuantos no tienen esa doctrina, o sea, ¿qué doctrina? Y es ahí donde nosotros tenemos que pensar muy bien de lo que sucede, de lo que está sucediendo alrededor nuestro. Le voy a hacer unas menciones de estas doctrinas. Hubo un tiempo, óigame bien, hubo un tiempo que se cayó totalmente lo que era la palabra de Dios en la historia. Todos aquellos funcionarios, todos aquellos líderes religiosos, todos aquellos callaron la boca del pueblo del Señor. Yo tengo aquí un informe. Más o menos en los años 1960, si hay aquí alguno que se recuerde que somos ya de los años 60. Yo nací en el año 52, se puede imaginar cuántos años tengo. Para entonces, en ese tiempo de 1960-61, hubo un papa. Óigame, estoy hablando de la Iglesia Católica, estoy hablando de Roma. Hubo un papa que se le llamó Juan XXIII. Este papa se dio cuenta del atropello religioso que había. Terrible, porque ellos no tenían el derecho ni la oportunidad de acercarse a la palabra. Ellos se preparaban en la filosofía, en la psicología y en todo aquello secular. Pero lo menos que pueden tener, y ahora entiendo por qué no les ha brillado la luz de la palabra a algunos religiosos líderes de la iglesia. Porque no han tenido la oportunidad ni el interés, y no han tenido la sabiduría para poder tener la revelación de la palabra. Entonces este papa se dio cuenta del atropello y pidió a todos desde ese momento tener al alcance la palabra de Dios. Hasta entonces comenzó a que los feligreses tuvieran una Biblia. Mire, se dio ese derecho. Algunos tuvieron la oportunidad porque no habían muchos ejemplares en aquel tiempo. Pero algunos comenzaron a tener la Biblia. La Biblia, muchos dicen es la Biblia católica y la Biblia evangélica son diferentes. No, señor, son las mismas. Hay algunos libros apócrifos
en la Biblia católica, pero se le llaman libros apócrifos y no fueron incluidos en la Biblia que nosotros tenemos por no tener una inspiración del cielo. O sea, que cuando hubo la formación de todo este estado canónico, no se encontró que eran inspirados por Dios. Y ahora yo me doy cuenta cuando esta palabra encaja muy bien con todos los decretos, con todas las leyes y con todo lo declarado, cómo se une la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Como por ejemplo, yo le digo que este libro de Revelación lo escribió el apóstol Juan allá en la isla de Patmos. El libro de Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas y fue en otro tiempo. ¿Cómo esta palabra encaja? O los dos escritores se encajan, porque uno habla de Lidia y habla de lo que había en Tiatira. Ve cómo se une. Por eso decimos que la palabra es una palabra verdadera, verdadera. Oh, gloria su nombre. Entonces, la palabra dice, como estamos explicando, pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. ¿Por qué dice el escritor, el Espíritu Santo, las profundidades de Satanás? Porque sabe una cosa, en aquel tiempo a nosotros, yo todavía escuché misas en latín, yo ni entendía lo que decía el sacerdote, todo lo que decía era en latín, pero cuando se dieron cuenta, y esto era algo tremendo, oiga, entonces comenzó a haber un cambio. Las misas las comenzaron a dar en el idioma nacional de donde se encontraba el sacerdote. Entonces se dejaron de dar las misas en latín. ¡Qué tremendo! La gente tenía pánico de leer la palabra porque se decía que cuando leyeran la palabra iban a quedar poseídos por la fuerza que tiene esta palabra. ¡Qué mentira más grande! Por eso eran las profundidades de Satanás que hasta hoy día han llegado a repercutir de una manera terrible. ¿Por qué? Solo voy a hablar de algunas pocas doctrinas. Por ejemplo, tienen el culto a María. Cuando María realmente fue una mujer bendita por haber sido escogida para que viniera en su vientre el nacimiento del Rey Divino de Gloria, el que trajo la salvación a todo ser humano que quiera. Ella, pero fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo, dice su palabra. O sea que ella no tuvo ningún contacto con ningún hombre sexualmente hablando. Nuestro Dios tiene el ADN del cielo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pero ahora mire, este fue el privilegio de esta mujer. Una mujer que murió. Una mujer que ya no existe más. Estará en el cielo junto a nuestro Señor el Salvador, Jesús. Pero ahora se le rinde tributo a la Virgen. Oh, mire pues qué tremendo. En cualquier país, en cualquier lugar tiene su día. Y ese día, mariachis, marimba, tambores, cohetes y todo, en honor a la Virgen. Y todavía proclaman que es la intercesora
por nosotros cuando solamente hay uno, nuestro Señor Jesucristo, que intercede por nosotros. Él es el único que tiene el derecho, la facultad, el poder de poder llegar hasta la presencia de Dios y poder interferir por nosotros. Por eso su palabra dice que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, todo será hecho para la gloria y honra de su nombre. Por eso es que cuando yo tengo una necesidad, vengo, me arrodillo y se lo pido a Jesús, se lo pido al Padre, pero se lo pido en honor, en la promesa de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y por el poder divino de su Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Están también las misas gregorianas. ¿Qué es esto, las misas gregorianas? Mire qué tremendo. ¿Sabe? Cuando era niño yo hice la primera comunión. ¿Ve? Y qué tremendo, porque mis padres estaban ciegos. Y yo por el mismo camino, yo recibí el catecismo, las enseñanzas para llegar y hacer la comunión. Y qué tremendo, porque eso no está escrito en la palabra. Esas son doctrinas falsas. Esto le podemos llamar la Eucaristía. Pero en las misas gregorianas también, ahora, un religioso llega y paga por una misa para en honor y remembranza de su familiar, de su hijo, de su esposa, de su hermano, de quien sea, para que Dios tenga misericordia y que de el purgatorio pueda salir, puedan sacarlo, esos ritos que se hacen, y poderlo permitir que pase al reino de los cielos. Señores, eso ya nunca ha existido. El hombre que muere, Cristo Jesús, ya no tiene ningún remedio, ninguna solución, ya no tiene alcance lo que se tiene en vida. Por eso en vida es cuando el ser humano tiene que buscar al Señor Jesús. Ya de muerto todo se acabó. Lo lamento, porque yo sé que posiblemente algunos de nuestros familiares, algunos de los que han estado cerca de nosotros, tal vez agarraron un camino, pero ya no podemos hacer nada. Ahora que se está en el cuerpo es cuando individualmente se tiene que pedirle al Señor para que Él libre nuestra alma y para que Él nos cambie y que nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida. Pero mire qué doctrina, ¿sabe? Por eso dice las profundidades de Satanás, las doctrinas de Satanás, porque son profundidades terribles. Cuánta gente ignorante a esto, por no escudriñar la palabra, por no leer la palabra. Por eso es bueno que podamos escuchar la palabra, poner atento a la palabra. Le voy a dar un ejemplo. Mi hijo, que en paz descanse, cuando estábamos reunidos en casa y mi esposa hacía camarones, él decía: mamá, yo no como, no quiero eso. Y ella le decía: mi hijo, pruébalo, qué sabroso está. Y yo le decía: mi hijo, pruébalo. No, yo no quiero. Y así pasó mucho tiempo. Pero un día le dije: ¿sabes qué, mi hijo? Tú dices que no te gusta y yo no sé por qué dices que no te gusta, pero hagamos algo. Complace mi corazón, le digo. Solo cómete uno, le dije, cómete uno, solo uno para probarlo. Yo lo quería ver. Cómete uno y de ahí en adelante, si quieres, vas a comer, y si no, pues no, pero yo quiero que lo pruebes. Cómete uno. Y aquel hijo comió el camarón
desde ese día, oiga, mamá, ¿cuándo vas a hacer camarones? Mamá, ¿cuándo vas a hacer camarones? Es un ejemplo que yo le pongo. Así es con nosotros. Si nosotros no probamos de lo que hay en la palabra, ay, a mí no me gusta, yo no quiero, los evangélicos son locos, los evangélicos son aburridos. Pero hasta que nosotros no aprobemos la palabra, entonces nosotros no vamos a discernir y saber lo que estamos perdiendo. Por eso yo le invito, pruebe lo que es el evangelio, pruebe lo que es la palabra, pruebe lo que es tener a Cristo en el corazón. Es muy diferente. Cristo cambia el corazón del ser humano. También habían doctrinas de celibato, todo lo tremendo que encontramos. Mire, cuando la palabra realmente no nos dice a nosotros la forma que debemos de servirle. Es más, dice que si uno no tiene el don de continencia, es mejor que se case, porque Dios en la naturaleza que Él hizo humana, todos tenemos ese placer sexual, solo que nosotros no lo tenemos que hacer en el desorden, ni en la carne, sino que esto es bendito dentro del matrimonio. Fue hecho por nuestro creado por nuestro Señor. Oh, gloria a su nombre para siempre. Pero mire, ¿qué es lo que pasa? Por eso es que hay tantos incestos, tantas violaciones. Dentro de la historia se ha hablado que en algunos países de Europa, allá en España, han encontrado túneles debajo de los monasterios, de las iglesias, y han encontrado, oiga, cantidad de cadáveres infantiles. Ya los padres ahí en escondidas rasguñaban la pared. Las monjitas, oiga, allá en lo secreto hacían lo que querían. Y estoy hablando por el celibato. ¡Qué terrible es! Es mejor servirle al Señor en el orden divino glorioso que Dios estableció para darle honra y gloria a nuestro Dios. Por eso era que esta mujer les enseñó a fornicar, les enseñó de esa manera a adulterar. ¡Qué terrible! Nosotros encontramos esta palabra como una palabra de edificación para nuestra vida. Por eso esas doctrinas, ¿cuál es el Señor? A través de la palabra las identifica, las profundidades terribles de Satanás. ¿Cuántos miles de personas no han sido arrastradas? Que Dios tenga misericordia. Hay gente que tiene mucha fe. Hay gente que es muy devocional. Hay gente que es muy buena dentro de lo religioso. Pero que llegaran a conocer lo bueno y lo verdadero sería muy diferente. Que Dios también nos ayude a nosotros para estar clamando, pidiéndole a Dios que sean muchas almas que se puedan encontrar y salvar para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que los podamos sacar de ese lugar. Otro ejemplo. Vamos a ir concluyendo. Yo vengo de una familia muy católica. Yo soy de una ciudad muy religiosa allá en Guatemala, La Antigua. Ahí nací, ahí crecí. Yo estudié toda la primaria en el colegio La Merced. Ahí todos los días por la mañana nos llevaban a escuchar misa. Por eso yo le hablo como nosotros escuchábamos las misas en latín y no entendíamos nada. Las cosas después cambiaron por este papa. Y mi familia era muy, pero muy religiosa. Pero mi deber, cuando yo vine a los pies de Cristo, era de enseñarles la palabra. Y siempre que visitaba a mi familia, mayormente me recuerdo a mi abuelita, que en paz descanse.
a mi abuelo. Mi abuelo se cruzaba en la puerta con las manos en la cintura y me decía: ya venís aquí, hijo de tal por cual, no te quiero ver, vete, hijo del diablo. Así me decía mi abuelo, porque no conocía la verdad. Pero como podía, yo me sentía tan despreciable, pero mi deber era llevarle la palabra. Me recuerdo que en el hecho de la muerte de mi abuela llegué y le dije: abuelita, mire, usted está a punto de irse con el Señor. Es simple y sencillo, solo abra su boca y diga: yo quiero recibir a Cristo Jesús tal como lo declara su palabra. Y eso será todo para que cambie usted y para que tenga un lugar especial. Y mire, ese mismo día, horas antes que ella muriera, ella pudo abrir sus ojos y me dijo: mijo, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Cuando ella murió tenía una sonrisa en sus labios. Oh, gloria a su nombre para siempre. ¿Por qué? Porque la gente vive en ignorancia. Y lo peor es que nosotros antes decíamos esas palabras: es que mi papá es así y yo voy a ser como mi papá. Y no, nosotros tenemos que buscar por nuestra propia cuenta el camino, la luz, la verdad. Si verdaderamente nosotros nos consideramos hijos de Dios. Bendito sea su nombre. También estaba el confesionario. O sea que todos, yo corría al sacerdote, cada sábado yo doblaba mis rodillas: me acuso, padre, que me robé 5 centavos, me acusa, padre, que le dije una mala palabra a mi abuelita, me acusa, padre, que hice esto y esto. Y cuando terminaba la confesión me decía: hijo mío, ve y reza unas Aves Marías y reza un Padre Nuestro y serán absueltos tus pecados. ¿Qué es eso? Cuando la palabra me dice a mí que yo tengo que confesarme delante de la presencia de Dios y no de los hombres. Claro que hay momentos que una persona tiene que venir al lado de un líder en pedir apoyo, ayuda a su consecuencia pecaminosa, no para poner una disciplina, sino para poder ayudar y poder salir adelante, porque el que se arrepiente de sus pecados vuelve a obtener la luz y la promesa de la vida eterna en Cristo Jesús. Por eso yo digo, hermanos, a través de la palabra, que hay reconciliación. Todavía podemos reconciliar, pero el hombre cristiano no puede vivir pidiendo perdón cada día. Pido perdón hoy en la noche y mañana ya estoy haciendo lo mismo. De ninguna manera, de ninguna manera. Nosotros somos fieles y verdaderos y estamos en medio de un mundo atroz que está lleno de maldad y de oportunidades de pecado. Pero el apóstol Pablo, la palabra del Señor dice: orad sin cesar para que no caigamos en tentación. Esa es la llave poderosa. Nosotros vamos a orar, a pedirle al Señor, buscando su presencia, y nuestro cuerpo se va a fortalecer. Hablamos sobre la espada en la iglesia de Pérgamo, que es una espada que parte el alma y el espíritu, porque hay ahora una separación. Mi espíritu gime, Abba Padre, pero mi carne, pero mi alma está proclamando las cosas del mundo. Y si yo no tengo ese control, ese dominio propio,
yo puedo caer de la gracia, porque aquí en la tierra no somos perfectos. Todos tenemos esas tentaciones, pero hay poder y gracia en nuestro Señor Jesucristo. Y repetimos las palabras del apóstol que dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solamente Cristo, ningún ídolo, ninguna virgen, nada nos va a fortalecer más que nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina para siempre. Palabra de Dios en esta noche. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te adoramos y te glorificamos, te exaltamos, Padre, Rey de reyes y Señor de señores. Cuán grande tú eres, mi Señor. Cuán amor incomparable tienes para el mundo, para tus hijos. Eres incomparable. Tú quieres que nadie se muera, sino que todos procedan al arrepentimiento, que nadie se pierda, Padre. Hay dos caminos: el camino al infierno, pero está el camino al cielo. Y tú has dado un libre albedrío, Padre. Todos, Señor, tenemos esa oportunidad porque nos has dado el libre albedrío. Que tus hijos, Señor, que la humanidad conozca, Señor, lo verdadero, tu palabra, para que pueda abrir su corazón y que pueda internarse en estas verdades maravillosas que nos declara tu palabra y que lo sentimos en nuestra vida. El tiempo está cerca, Padre, está por concluir. Tú vienes por la iglesia. Hoy más que nunca, Señor, podemos verlo, podemos sentirlo, y tu palabra nos lo declara, Padre. Porque tu palabra nos enseña, Señor, todas las cosas que deben suceder antes que tú vengas, y todo ha sucedido. La condición del mundo, Padre, todo lo que viene arrastrando estos cambios, Padre divino de gloria, está siendo preparado un campo controlado por Satanás aquí en la tierra, como dice tu palabra. Habrán señales en el cielo, y sabemos que el gobierno angelical de estos seres caídos, demonios, Satanás se mueve de una manera terrible. El tiempo está cerca, pero toca los corazones. Que tu iglesia, Señor, sienta el fuego de tu presencia y el deseo de la participación de una vida cristiana agradable a tus ojos. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, dice tu palabra, vomitarás de tu boca. Mejor hubiéramos sido fríos y no calientes o tibios. Porque será tremendo que sabiendo hacer lo bueno, se hace lo malo. Ayúdanos. En esta tarde, Padre, yo te pido por nuestros hermanos y nuestras hermanas que están enfermos. Tú conoces en el lecho del dolor a mis hermanas, a mis hermanos, que estamos clamando por ellos. Dice tu palabra que todo ayuda bien a los que creen en tu nombre. Trae fortaleza a la vida. Mi alma te alaba, Señor. A ti sea toda gloria, toda honra, todo imperio y poder. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, y será hasta el día jueves nuevamente que estaremos glorificando a nuestro Dios. Amén.